Hola, bienvenidos a este seminario sobre el estudio de la doctrina de la Trinidad. Nos da gusto que estén con nosotros para poder estudiar la palabra de Dios de uno de los temas maravillosos, un tema fundamental y un tema muy profundo que lo vamos a estar analizando todo este fin de semana. Está con nosotros el doctor Armando Juárez, doctor en teología sistemática, que él va a abarcar la parte teológica, el análisis bíblico de la doctrina de la Trinidad. Abarcará los temas de algunos textos que vamos a usar la palabra problemáticos en cuanto a cómo entender el tema de la Trinidad. Él va a abordar el tema de la divinidad de Jesús y la divinidad del Espíritu Santo. Un servidor va a ver la parte histórica, cómo se desarrolló la doctrina de la Trinidad o las controversias cristológicas a lo largo desde el primer siglo hasta el siglo XIX, y también cómo se desarrolló el tema de la doctrina de la Trinidad dentro de la Iglesia Adventista. Entonces, a mí me toca cubrir la parte histórica y al pastor Juárez le toca cubrir la parte teológica. Tenemos, si ustedes están viendo ya allá en la pantalla, estos son los 8 temas que pretendemos cubrir durante este fin de semana. Lo primero que vamos a ver, ¿cuáles son los argumentos antitrinitarios? ¿Qué es lo que piensan aquellos que niegan la doctrina de la Trinidad? Algunos de ellos son realmente ataques contra la doctrina de la Trinidad. Después vamos a ver la divinidad de Cristo, una breve historia, y digo breve porque vamos a estudiar 19 siglos, mejor dicho 20 siglos, por eso le llamo breve historia de la doctrina de la Trinidad, la divinidad del Espíritu Santo. ¿Qué creían los pioneros de la Iglesia Adventista en cuanto a la Trinidad? Vamos a analizar algunos textos difíciles de entender a veces y que nosotros podamos tener una claridad de lo que realmente esos textos quieren decir. Después vamos a ver otro tema, el espíritu de la profecía y la Trinidad. ¿Qué enseña Elena de White con respecto a la Trinidad? Después vamos a hacer una pregunta, ¿son confiables las citas de Elena White con relación al tema de la Trinidad, especialmente al tema del Espíritu Santo? Y serían los 8 temas que pretendemos cubrir durante este fin de semana. Vamos a analizar solamente por ahora algunos de los argumentos que presentan aquellos que niegan o atacan la doctrina de la Trinidad. ¿Ok? Ese es el tema, breve tema solamente introductorio para que después el doctor Juárez nos presente qué dicen las Escrituras con relación a la doctrina de la Trinidad. Miren esta cita extraída de uno de los blogs de las personas que no creen en la Trinidad. Dice, no creemos en ninguna organización religiosa establecida. Dios levantó a la Iglesia Adventista del séptimo día y depositó en ella la verdad eterna. Pero noten, dice, pero la Iglesia apostató de la verdad y cambió al Dios que la instituyó por el falso Dios trino romano. Ahora, voy hasta abajo, el último párrafo. Invitamos a todos a abandonar las iglesias y las doctrinas falsas para no ser participantes de sus pecados y recibir sus plagas. Noten, ese es uno de los ataques. Dice, la Iglesia Adventista, especialmente atacan a la Iglesia Adventista que ha apostatado de la verdad. Siguen diciendo algunos de estos blogs, estamos en el momento profético de Apocalipsis 18:4, citan ahí el texto bíblico y voy hasta abajo, dicen, nosotros aceptamos a Cristo como hijo literal, y voy a enfatizar esa palabra, aceptamos a Jesús como hijo literal, nacido de Dios y como Dios único y consolador. Este es el pensamiento que tienen quienes niegan la doctrina de la Trinidad. Y otro dice, es ridículo, realmente increíble, ridículo ver que cuando sostenemos la satánica y perversa doctrina de la Trinidad, la Biblia no tiene ya ningún sentido. Noten, específicamente dicen la satánica doctrina de la Trinidad. Ellos consideran que la doctrina de la Trinidad es de origen pagano y se basan en la mitología de estas religiones. En el hinduismo se habla de 3 dioses, Brahma, Shiva y Vishnu. O dicen, no, quizás se originó en la religión egipcia, que hablaba también de una trinidad de Osiris, Isis y Horus. O quizá a lo mejor se basa en la doctrina babilónica de Nimrod, Istar y Tamuz. Y por eso ellos dicen, y cuando nosotros hablamos de 3, estamos trayendo una doctrina pagana, pero la hemos cristianizado, afirman quienes no creen en la doctrina de la Trinidad.
Esta muchacha dice, vaya e investigue cómo y por qué fueron adulterados muchos escritos de la hermana White. También le aconsejo que lea la historia del doctor Kellogg, el cual dijo al final de toda la locura que a él se le ocurrió, como lo del panteísmo, que cuando ya no hallaba cómo explicar, dijo que el Espíritu Santo era una persona, y la hermana de White nunca estuvo de acuerdo con él. Es una persona que estuvo en la iglesia adventista y ahora no cree más en ello. Y sigue diciendo, además, la hermana de White no pudo decir que el Espíritu Santo es una persona. Quiero que vean eso porque después vamos a analizar lo que ella dijo. La hermana de White no pudo decir que el Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo, porque sencillamente ella no era trinitaria. Ella jamás estuvo de acuerdo con una doctrina pagana y católica, como lo es la doctrina de la Trinidad. Y recuerden que los pioneros eran antitrinitarios, y entre ellos estaba su esposo Jaime White y tampoco su hijo, el pastor Willie White. Ellos no creían en la doctrina de la Trinidad. Entonces, ¿cómo se entiende que la hermana White nunca los corrigió? Son preguntas, son afirmaciones que hacen las personas que no creen en la doctrina de la Trinidad. Y otro más, dice, yo soy adventista del séptimo día histórico. Es decir, creo en la segunda venida de Jesús, creo en el santo sábado, día de reposo, y jamás creeré en una doctrina pagana y católica como la Trinidad. Y esta fue la última vez que usted y yo nos comunicamos. Los últimos argumentos que me hacen entender que usted del tema no sabe mucho, estudie más, es mi consejo, y hasta nunca. Son los blogs que se escribían en la computadora, en la internet, algunas personas cuando estudiaban el tema de la Trinidad. Y vean este otro. Te sería mejor, y lo copié tal y como él lo hizo. Hay algunas fallas de ortografía y todo, pero lo copié exactamente. Te sería mejor que te amarres una piedra de molino, te tomes la idea de ir a lo profundo, o sea, tú entiendes dónde estudiaste español, o a lo mejor cómo hablas tantos idiomas que no entiendes, que no lees que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es Cristo mismo. Esta persona cree que el Espíritu Santo es Cristo mismo y se está burlando, lo está tildando de un analfabeta a quien está compartiendo la doctrina bíblica de la Trinidad. Otro, ya no es un adventista, es un investigador católico, dice, los adventistas no creían en la Trinidad desde comienzos hasta 1931. Aunque en ese año adoptaron una postura trinitaria, muchos de sus líderes no la aceptaron, pero se callaron con tal de seguir el paso a la organización, dice este investigador católico. Y sigue afirmando él, a partir de 1919, muchos libros de Ellen White, la profetisa adventista, fueron revisados, cambiados y alterados para borrar de ellos varias doctrinas que les estaban causando problemas de credibilidad al ministerio profético de Ellen White, afirma este investigador católico. Entonces, distintos grupos no trinitarios tienen las siguientes posiciones. Hacen diferencia entre la divinidad del Padre y de Cristo, algunos de ellos. Otros simplemente dicen, no, Cristo es divino, pero es inferior al Padre. Hacen ver a Cristo como un subordinado del Padre. Es Dios, pero es un Dios en un escalón menor que el Padre. Y hacen creer que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. No son dos personas, sino Jesús es el mismo Espíritu Santo, o niegan la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Obviamente rechazan la fórmula bautismal de Mateo 28, dicen que es una blasfemia usar esta fórmula bautismal porque es una herejía. Y algunos de ellos afirman que los pioneros adventistas no creían en la doctrina de la Trinidad. Y todavía van un poquito más adelante al afirmar que Elena de White no creía en la Trinidad y que algunas citas de ella han sido adulteradas, han sido modificadas para sostener supuestamente lo que hoy la Iglesia enseña como una herejía. Ellos se basan en ciertos pasajes de la Biblia para afirmar que no hay una Trinidad. Este pasaje famoso del Shema, donde dice que Dios es uno, Jesús es un ser creado. Hay textos en la Biblia que el doctor Juárez nos va a explicar. Sí, la Biblia dice que Jesús es el primogénito de la creación. Yo te he engendrado hoy, dicen. Cristo tiene que ser subordinado al Padre, porque ahí la Biblia lo está diciendo.
Y el Espíritu Santo no puede ser un ser personal, porque la Biblia dice que es como un viento, que es como una paloma, que es como un fuego, que es como agua. Entonces no puede ser el Espíritu Santo un ser, una persona, es una fuerza. Y obviamente, dicen ellos, la Biblia jamás habla de la palabra Trinidad. Por eso nosotros, afirman ellos, no creemos en la doctrina de la Trinidad. Afirma este otro: no creo en el Dios que profesa la Iglesia Adventista, el Dios trino o triuno, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuales supuestamente son coiguales, coeternos y coexistentes. Yo no creo, dice una persona cristiana. Y afirma él, es una carta que ellos dan para que renuncien a las iglesias trinitarias. Ya explican aquí por qué deben renunciar, y aquí está lo que ellos dicen: creo en Dios el Padre, un solo Dios y Padre, creo en Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el único Hijo, y voy a enfatizar esa palabra, del Dios Padre, engendrado, no creado en los días de la eternidad, a la misma imagen de su persona y sustancia. El Hijo es Dios en naturaleza por atributos, es un Hijo literal de Dios. Okay. Creo en la existencia del Espíritu Santo porque es Cristo mismo, desvestido de su naturaleza humana. El Espíritu Santo es Cristo mismo, desvestido de su naturaleza humana. Y siguen enfatizando en párrafo tras párrafo este mismo concepto. El Espíritu Santo es una persona y es Dios porque es la persona de Cristo mismo omnipresente. Dice, esto es lo que creemos nosotros y por eso debemos renunciar a esa doctrina. Y luego citan este texto de la hermana White, que a propósito lo hemos extraído, y noten ahí una frase donde dice que el Espíritu Santo es Él mismo. Entonces la misma hermana White dice que el Espíritu Santo es Cristo mismo. ¿Cómo podemos creer que el Espíritu Santo es otra persona? Valiéndose de esta cita de la hermana White, ellos dicen, no creemos en el Espíritu Santo como una persona. Y luego llegan a estas conclusiones: creo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día apostató de la verdad que Dios le entregó al comienzo de su obra, y que ahora sostiene una doctrina que nuestros pioneros catalogaron como parte del vino de la Babilonia, y esa doctrina se llama la Trinidad. Son las afirmaciones que ellos hacen, y otra vez citan hay una cita del Espíritu de Patriarcas y Profetas, donde dice que Cristo mismo es el unigénito de Dios. Entonces, si es unigénito, entonces no es Dios igual que Él. Cristo tiene una divinidad, pero está en un escalón inferior al Padre. Hay otras citas: el Padre y el Hijo, asistidos por la multitud de ángeles, estaban presentes en el monte Sinaí. Dicen, no habla del Espíritu Santo. Entonces, si debemos creer en dos, pero no en el Espíritu Santo. Y hay otras citas en el Espíritu y Profecía. En consulta, el Padre y el Hijo decidieron que Cristo debería venir al mundo. Dicen, no hay Espíritu Santo. Fue el Padre y el Hijo los únicos que decidieron la creación del mundo. El universo entero contempló el gran sacrificio hecho por el Padre y el Hijo. Dicen, ¿dónde está el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo no es Dios. Cristo sopló el Espíritu sobre ellos. El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. Dice, sí, la Biblia habla, hermana Juay habla del Espíritu Santo, pero es una fuerza, no es una persona, afirman ellos. Otra cita: vi un trono, sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. Dice, ¿y dónde estaba el Espíritu Santo? ¿No estaba sentado con ellos? Entonces no hay tres. Si hay dos. Y uno de ellos es un Dios secundario, que es Cristo Jesús. El Espíritu Santo es Él mismo, desvestido de su personalidad humana. Dice, sí, la Biblia habla, la hermana Juay habla del Espíritu Santo, pero es el Espíritu de Cristo, no es otra persona. La obra del Espíritu Santo es inconmensurablemente grande, y voy hasta abajo para ahorrar tiempo. Es la presencia personal de Cristo en el creyente. Y dicen, ¿puede haber citas más claras de que el Espíritu Santo es Cristo mismo? No hay una tercera persona que se llame Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y es Dios, porque es la persona de Cristo. Y entonces ellos dicen, algo sucedió entre 1919 y 1931 que obligó a la Iglesia a creer en la doctrina de la Trinidad por encima de lo que creyeron los pioneros y su profetisa.
Son las argumentaciones que hacen las personas que no creen en la Trinidad, o algunos de ellos no solamente no creen, sino que atacan el principio de la doctrina de la Trinidad. ¿Okay? Termino leyendo 2 citas del Espíritu de Profecía que quizá ellos ignoran o no las quieren leer. La hermana White declaró: el Espíritu Santo es el Consolador en nombre de Cristo. Personifica a Cristo, pero es una personalidad distinta. Y ellos no alcanzan a leer esta cita. Tampoco leen esta otra. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Dicen, bueno, cuando decidieron crear el plan de la redención, nada más estaba el Padre y el Hijo, pero no llegan a esta cita. Entonces, como esto, mis queridos hermanos, son algunos de los principales argumentos que usan las personas, algunas adventistas, otras no adventistas, que atacan la doctrina de la Trinidad. Y hoy vamos a ver este fin de semana qué es lo que la Biblia realmente enseña y qué es lo que realmente la mensajera del Señor escribió sobre la Trinidad y qué es lo que realmente creían los pioneros acerca de la